¿Ya estamos? Vale. Ya estamos, es que se estaba yendo todo el mundo. Perdón. ¿Qué tal? Bueno, buenas. Bienvenidos al Twitch. Perdón, como siempre, por el retraso. Venía del Congreso corriendo. Estoy en un lugar precioso con una súper invitada. Estamos en el estudio que Más Madrid ha alquilado. Muy buenas, y perdón por ser tardones. Estamos en el estudio que Más Madrid ha alquilado. Aquí, que se ve todo Madrid de fondo, es precioso para la campaña y para los vídeos y tal de campaña. Y estoy con la candidata de Más Madrid, con Mónica García. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo acabamos de estar juntos? Venimos de bueno, os dejamos un tiempo para que vayáis entrando. Venimos de una reunión que hemos tenido con el Colegio de Psicólogos de Madrid, porque seguimos trabajando en salud mental, que para nosotros es esencial. Hay gente que habla de cosas que hacen mucho ruido. Nosotros hablamos de las cosas que de verdad importan y vamos a lo que importa. Y hemos estado en una reunión con el Colegio de Psicólogos. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo lo has visto? A ver, yo creo que dentro de nuestro eje, ¿no? Este eje que le estamos dando importancia a los problemas cotidianos, ¿no? De la gente y obviamente los problemas psicológicos y todo el tema de la salud mental, llevamos varias reuniones. Hoy nos hemos reunido con el Colegio de Psicólogos y básicamente estamos en la misma sintonía, ¿no? El colegio se ha tenido que hacer cargo nos han estado contando, ¿no? Que se han tenido que hacer cargo del tratamiento, del duelo, de las familias, del COVID, porque la Consejería de Sanidad se ha vuelto a hacer, ¿no? una bomba de humo en la cual nos ha hecho responsable de todas las consecuencias psicológicas que ha tenido esta pandemia, ¿no? Y entonces al final el Colegio de Psicólogos ha tenido que poner sus recursos y sus herramientas de su propio dinero para una cosa tan básica como cubrir las necesidades de las familias en unos momentos que han sido especialmente dramáticos. Todos los duelos son dramáticos, pero en la COVID ha sido especialmente dramático. Entonces te das cuenta de todos los agujeros que tiene, ¿no? Nuestra sociedad, porque tenemos un gobierno que básicamente no cubre esos agujeros, los que nos hacen más vulnerables, ¿no? Los que nos hacen más infelices, toda esa parte, ¿no? de cuidarnos, básicamente, ¿no? Lo que viene siendo cuidarnos. A mí me ha sorprendido muchísimo, bueno, no se sorprendido, me ha golpeado muchísimo. Creo que nosotros somos la única fuerza que se ha ocupado de esto y que ha abierto brecha. Pero, claro, yo había trabajado los datos en España, pero no en Madrid. Y cuando me he ido a los datos en Madrid, cuando se han ido ellos, cuando nos han explicado los datos en Madrid, es alucinante. En Madrid tenemos, corrígeme si me equivoco, que son 4,2, ¿no? 4. Sí. 4 psicólogos por cada 100.000 habitantes en el sistema público de salud. 4 por cada 100.000. Y claro, así te pasa que si te pasa algo, necesitas algo, te dan cita para... Nada, que es imposible. 2 meses. En la parte pública es absolutamente imposible porque te dan 2 meses y obviamente no puedes tener un tratamiento psicológico cuando tienes un decalaje de meses y luego pues eso no es lo que venimos comentando desde hace tiempo. O te dejas la pasta o te hinchas a ansiolíticos, ¿no? Entonces, esas son las 2 opciones que nos propone ahora mismo la estructura social y política que nos está ofreciendo Ayuso, ¿no? Y el Partido Popular. Claro, eso es importante porque nos comentaban, bueno, una cosa que hemos comentado aquí que todo el mundo sabe, pero que en realidad en qué familia nazcas o cuántos recursos tengas, de eso depende mucho tu salud mental. Porque, en primer lugar, ¿no? Si estás en precariedad, si no sabes si vas a poder afrontar el final de mes, si estás angustiado, sufres más. Pero en segundo lugar, pues porque la gente que tiene menos recursos no se puede pagar 80 euros de un psicólogo cada semana. Sí, es que hay una cosa en la que estamos de acuerdo, yo creo que todos los que trabajamos con la gente, es que los determinantes sociales de la salud al final son los que más determinan, los determinantes económicos y sociales determinan más tu salud que cualquier otra cosa. Y eso lo sabemos desde hace... Determinan tu salud al principio y luego, si te pasa algo, si te pueden cuidar o no te pueden cuidar. Claro, determinan si vas a ser más propenso a tener enfermedades y, por supuesto, las enfermedades mentales son las que están también en primera línea, pero que esto es una cosa... que la descubrió o la puso encima de la mesa un ministro de Sanidad canadiense, Lalonde, en 1974, que decía, a ver, de todos los problemas de salud que tiene la población, los determinantes sociales, como sea tu trabajo, como sea tu casa, como sea si llegas a fin de mes o no llegas a fin de mes, pues todas estas cosas que no son propiamente de salud, son los que más van a determinar tu salud. Y luego está si tienes un buen sistema sanitario y luego está si tienes una buena genética. Pero después, Pero bueno, en proporción mucho más pequeña.
En esos años... Digamos que tu código postal o tu barrio determina más. Muchísimo más que tal. De hecho, hablaban de que solo el 15%, luego se ha ampliado al 25%, porque habla también de las condiciones de vida, pero que solo el 25% de tu salud depende de cómo sea de bueno tu sistema sanitario. Todo lo demás tiene que ver con tus condicionantes sociales, ¿no? Entonces, claro, cuando hablas con el colegio de psicólogos o cuando hablas con los profesionales, los de atención primaria, pues te das cuenta que es que el problema de la salud, y lo hemos visto con la pandemia además, el problema de la salud es un problema muchísimo más global y muchísimo más social, ¿no? Entonces, si quieres tener una sociedad sana, tienes... Espera un momento que el ordenador nos dice casi que hay que reiniciar. Esperar una hora. No. ¿Aceptar? Esperar una hora. ¿Esperar una hora? Sí, ¿no? Imagínate. Sí, hemos estado a punto de darle al botón rojo o botón verde. Yo estaba por botón verde. Botón verde es nuestro, somos verdes. Botón verde, le hemos dado al botón verde. Yo casi le doy a otro, pero hemos dado al verde al final y al final. Así que casi se lía, efectivamente, casi la liamos. Sí, estáis diciendo ahí lo de las plazas PIR, es una de las cosas que hemos estado hablando con ellos, que nos han contado que había en total en toda España 188 y 36 en Madrid. 36 en Madrid cada año de psicólogos públicos se sacan. Gente, con 36 plazas de psicólogos clínicos en la Comunidad de Madrid, no tenemos ni para empezar a hablar, ¿no? Entonces, esto también es verdad que implica las políticas estatales. Y bueno, pues... Podríamos contar, si te parece, la propuesta que se ha hecho en Madrid y que hemos hecho en Madrid, que hemos hecho en España, ¿no? Para este tema. El plan Vete al médico y nosotros lo que hemos registrado hoy en Congreso. Sí, si quieres cuento yo el plan Vete al médico, que el plan Vete al médico en la Comunidad de Madrid básicamente consiste en que la lista de espera sea como mucho de 10 días, que tengamos el doble de psiquiatras, el triple de psicólogos, que también reforcemos la especialidad de enfermería, de salud mental, ¿no? De las enfermeras de salud mental, que son absolutamente fundamentales. Y ese trabajo en red, no solamente con especialistas de la salud, sino con trabajadores sociales, que ese trabajo en red que se hace a partir de lo que nosotros siempre hemos considerado áreas de bienestar, ¿no? Que vino el Partido Popular a cargárselas con su área única, que tengan que ver, pues, ese trabajo en red en el que incluyamos, por supuesto, los centros educativos, los centros de mayores, bueno, que seamos capaces de afrontar todas las necesidades desde todos los puntos de vista, no solo desde el punto de vista de la guita, ¿no? Del negocio, que es para lo que realmente quiere el Partido Popular. Claro, nos han estado contando además que todo aquello que invirtamos inicialmente en salud, en prevención, pues obviamente es dinero que te ahorras a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, nos contaban en bajas laborales, claro, ¿no? Que donde hay profesionales que pueden detectar, acompañar y ayudarte, eso es dinero que nos dejamos de gastar luego todos en bajas laborales de gente que simplemente, ¿no?, se quiebra y no puede más. Nosotros en España lo hemos... Bueno, en España, esto es España, pero digamos, en el Congreso de los Diputados hemos registrado que el Gobierno tiene que actualizar la Estrategia Nacional de Salud Mental. Yo creía que era desde el 16 que nos actualizaba, que era desde el 13. Que no puedes... Esto ya era muy urgente antes de la pandemia. Y lo que pasa es que con la pandemia se ha multiplicado. Hemos registrado que para estar al alcance, para estar en la media europea, tenemos que tener un mínimo de 10 psicólogos en el sistema público por cada 100.000 habitantes. 10 por cada 100.000. En Madrid tenemos 4 por cada 100.000. Que hay que hacer un plan de choque para reducir las listas de espera a 10 días máximo. Pues no puede ser, si tú te has quebrado, si tú estás hecho polvo, si no puedes más de angustia, o si tienes un trastorno, o si tienes voluntad o riesgo de suicidio, no puede ser que te den cita para 10 días después, o sea, para más de 10 días. Y luego una idea, que en realidad está escogida de Madrid, la cuestión como de los itinerarios, ¿no? O sea, que los trabajadores sociales, la gente que trabaja en hospitales, la gente que trabaja con adolescentes en los colegios, se favorezcan itinerarios y programas de sensibilización para que la gente que esté fatal, para que la gente que necesita ayuda o que necesita que le acompañen, tenga, sepa dónde acudir, tenga profesionales que estén cerca, que estén en su centro de estudio, que estén en su centro sanitario. A que lo ponen en el Zendal. A que lo ponen en el Zendal, para hacer el Zendal una super nube, ¿no? Sí, ayer también estuvimos con Diego Figuera, que ahora vamos a hablar con él también. Ayer estuvimos con las asociaciones de los pacientes, ¿no? De las asociaciones que al final cubren ese espacio que no cubre tampoco el gobierno. Es la plataforma de salud mental, la que se reúnen todas las asociaciones, ¿no? Que tienen que ver con la salud mental. Y nos contaban, básicamente, todos los problemas, nos contaban que
pese al trabajo que hacen, ¿no? Cotidiano, de ayudar a las familias, de ayudar a los pacientes, tienen una subvención de 5.000 euros al año para poder sufragar todos los gastos, ¿no? Que derivan de su actividad. Y sobre todo también estuvimos hablando... Si fuera una plaza de toros. Si fuera una plaza de toros o fueras un ladrillo, tendrías más suerte, pero no eres un ladrillo. Y entonces, una de las cosas que nos centramos mucho es la atención al infanto-juvenil, ¿no? A la parte infanto-juvenil, que en la Comunidad de Madrid es absolutamente escandalosa. Para que tengas una plaza en un hospital de día, ¿vale? Ya no te digo un ingreso, sino un hospital de día, para evitar ingresar a los chavales y chavalas, hay una lista de espera de 1 año. ¿Cómo te quedas? O sea, quiero decir, donde más tienes que prevenir, que es en la gente joven, que, bueno, pues que lo está pasando mal, que puedes intervenir lo antes posible para que no se cronifique y para que no tenga más problemas a largo plazo, tiene una lista de espera de 1 año. Y para que te vea el psiquiatra, el psicólogo, tienes una lista de espera de 1,5 meses o 2 meses. Es que esto es la política, quiero decir, esto es que va de esto. Porque que te den 1 año significa básicamente decir estás solo. No, claro. Allá tú. No, luego el cerebro del PP me gritaba a mí, vete al médico. Claro. Así que la gente es lo que quiere. Sí, ojalá. Si lo que pasa es que no puede, claro. Ojalá él siempre que lo necesite puede ir al médico. Si la gente lo que está haciendo es... Tú imagínate que vas angustiado, que no puedes con la vida, que te cuesta salir en el día a día cada semana y que te dicen, vale, dentro de 1 año. ¿Y este año qué hago? ¿Cómo aguanto este año? Claro, es imposible. Claro, es que no es que aguantes, sino que además te hacen pagar con tiempo lo que la gente no puede pagar con dinero, ¿no? O sea, al final te dicen, ¿no puedes pagarlo? Pues entonces esperas. O sea, es una especie como de doble castigo, ¿no? Claro. ¿No puedes pagarlo? Pues ahora vas a pagarlo con tiempo. ¿Vas a ir a lo público? Pues lo vas a pagar. En realidad lo necesitas tanto que si pudieras, pues claro, lo pagarías. Porque la mayor parte de la gente, pues no puede. ¿Por qué crees que...? O sea, nosotros estamos insistiendo mucho con esto. Y además, en esto hay que decirlo muy claro. Creo que claramente más Madrid y más país hemos sido quienes hemos abierto brecha en esto. De esto todo el mundo hablaba con una cerveza o en los grupos de WhatsApp o con una amiga desahogándose, pero nadie se atrevía a decirlo en público. Hemos abierto brecha, hemos ayudado a que se rompa el estigma, pero no vale con eso. Nosotros lo hemos hecho para que se hagan políticas públicas, ¿no? que afronten este problema. Y yo tengo que decir que, bueno, del gobierno autonómico me imagino que no han dicho nada de nada, cri, ¿vale? Y desde el gobierno nacional en el otro estilo. Pues desde el gobierno de Sánchez han dicho que muy bien, que está muy bien este tema, que es un tema muy importante, pero no han hecho nada hasta ahora. Entonces, o sea, te lanzo la pregunta, ya que eres candidata de Madrid a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Que me hagas esta pregunta. No, pero ¿por qué para nosotros es prioritario y por qué nadie más se ocupa? Porque para nosotros es prioritario lo cotidiano, lo real, lo que sufre, lo que tiene piel y lo que... O sea, es que yo siempre me pongo el ejemplo de por qué los sanitarios hemos dado el 150% en la pandemia, porque es que estás cara a cara con el paciente, ¿no? Igual que los docentes, igual que todos los trabajadores esenciales, es que al final estás cara a cara con la gente y entonces si haces política del cara a cara, pues es que te tienes que hacer cargo de los problemas que está sufriendo ahora mismo, que efectivamente que los problemas de salud mental son problemas que llevamos sufriendo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la pandemia los ha socializado y los ha descarnizado, ¿no? O sea, de alguna manera los ha puesto en carne, ¿no? Todos somos vulnerables, todos tenemos una vulnerabilidad a lo largo de nuestra vida, ¿no? En la que, pues, habrá momentos en los que estamos más frágiles, por lo que sea, por cualquier circunstancia, y todos somos susceptibles de ser pacientes que tengamos en algún momento de nuestra vida una enfermedad mental. Y esto es una cosa que solo se entiende cuando la entiendes desde la empatía, ¿no? Y creo que la pandemia sí que nos ha puesto en plan, oye, que tú podrías ser ese paciente tal, pero que tú también has vivido la angustia de la pandemia, ¿no? Por algún amigo, por algún familiar, por la situación, por la incertidumbre. Entonces, esa socialización de la vulnerabilidad pues ha puesto encima de la mesa, ¿no? La socialización de la patología de la salud mental, claro. Claro, y entonces, ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué somos la única fuerza que habla de esto? Porque la salud mental estaba y sigue estando en el armario, claramente. O sea, claramente hay una especie de idea vergonzante, ¿no? De lo que es la salud mental. Yo es que tengo una amiga que pasó una depresión hace 4 o 5 años y escribió un libro. Y entonces, hasta que yo no me he leído el libro de cómo ella lo narra en primera persona, no lo he llegado a entender, fíjate. O sea, ¿por qué? Porque no se habla. No he llegado a entender
pues eso, ¿no? Lo que decías tú hoy. Tú te rompes una pierna y nadie te dice... Nadie se ríe de ti y dice, vete al médico, venga. Pues claro. Pero tú tienes un problema, tienes angustia, tienes ansiedad, tienes una depresión, ¿no? O tienes cualquier otro trastorno. Y entonces, primero, es avergonzante para ti, es estigmatizante para tu familia y en fin, pues eso, hay que salir del armario, ¿no? De alguna manera. Y la única manera es poner el debate encima de la mesa y desde que lo has puesto, o sea, desde que salió lo del Congreso, no te puedes imaginar la cantidad de gente que se ha visto representada, ¿no? Que hablamos de esto, pues yo le he pasado. Fíjate que yo al principio yo me enfadé con el diputado. Bueno, yo no sabía qué diputado era, sabía de dónde venía, sabía que venía, digamos, las voces de las voces estas, los ultrasonidos que venían o de la bancada del PP o de la bancada de Vox, pero no sabía está muy bien que mires ahí porque está muy bonito, pero que estamos... Es que eso es lo único que en realidad lo querría hacer ahí. Bueno, yo no sabía de dónde venía, pero no sabía quién era. Y al principio me enfadé y luego en realidad pensándolo, pobre hombre. Quiero decir, es un hombre que seguramente le han enseñado que para ser fuerte lo que tiene que hacer es como reírse, ¿no? Yo estoy contando que hay gente que no puede más y entonces el tipo dice, vete al médico. Sí, sí. Pues yo en realidad le deseo que si él en algún momento tiene un problema, no le dé vergüenza pedir ayuda o no sienta que es menos fuerte por decir, mira, hasta aquí he llegado, no puedo más, o ¿no? Claro, no, bueno, socializar la vulnerabilidad, ¿no? Y efectivamente, si es que además todos somos tan vulnerables y vivimos en una sociedad que es tan, o sea, que nos deja tan pocas herramientas, ¿no? Para poder desarrollar tus propias herramientas para poder salir, ¿no? Entre la tecnología, los ritmos de vida, ¿no? Porque una de las cosas que planteábamos con las 32 horas no era solamente las 32 horas. Que fueron ayer portada de Time Edición Europa. Hay que recordarse a los trolls de la derecha. Time tiene 2 ediciones. Antes de salir a Zascas, revisen ustedes los kioscos. Perdón, querías dar el tuyo. Sí. Dice Pablo Ballesteros, no es en directo, es un vídeo, no os está leyendo. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Pablo Ballesteros, nos has cazado. Efectivamente, de hecho, hoy no hace sol en Madrid y está grabado por la noche esto. Efectivamente. Perdona. No, sí. No sé, es como estáis haciendo aquí un montón de comentarios y como se me ha ido el hilo de lo que estábamos hablando antes lo de las 32 horas, lo de vidas más lentas. Es que tiene que ver, el otro día quedamos con una empresa que había implementado las 32 horas y decían, no solo sin hundirse, y decían, bueno, es que nosotros las implementamos por una concienciación, ¿no? De a dónde tenemos que ir y por una parte también ecológica, sostenible y tal. Dicen, no os podéis imaginar la de beneficios que de repente nos ha sorprendido que tenemos, ¿no? Claro. Cómo los trabajadores y trabajadoras se han implicado muchísimo más con nuestra propia empresa. Más creativos, más productivos. Mucho más creativos. Bueno, y cómo ha habido una unión entre la era empresaria, eran 2 chicas, y era de hostelería, o sea, que no era tampoco porque decían que tenían una empresa de marketing y tal, que igual es más fácil, pero era una empresa de hostelería, y habían conseguido, bueno, pues esa implicación, bueno, pues que llamémoslo productividad, pero no es solamente productividad, es que la compromiso, gente... ¿no? Compromiso, eso. El compromiso con su propia empresa, ¿no? Que les cuida, ¿no? Tampoco hace falta ser como doctor en economía, si estás más a gusto hacer las cosas mejor. Obviamente. O Keynes, ¿sabes? Sí. O Keynes. A ver. Sí, el título del libro del que he hablado se llama Los días iguales y es de Ana Rivera, ¿vale? Es amiga mía y le hago publicidad siempre que puedo, pero no solo por eso, sino porque es una amiga mía de toda la vida. Yo viví su época de la depresión y, de hecho, aparte de su familia, yo un día le dije, Ana, no puedes seguir así, ¿no? Porque un día me llamó llorando y le dije, no puedes seguir así, tienes que ir a tu médico de atención primaria. Y entonces ella cuenta cómo todo es el desarrollo de cuando lo niega, de cuando se lo diagnostica, cuando va al psicólogo y le dice a la psicóloga, yo sé que tú no vas a ayudar porque porque no conocemos lo que es la patología. Y luego que es una enfermedad de una depresión y que es una enfermedad larga. Claro. Y de la cual ella luego ha hecho un TED Talk, si lo queréis ver. Quiero decir, hablar en primera persona de que lo has pasado y luego la cantidad de gente que empezó a contarnos pues que habían tenido anorexia o bulimia cuando habían sido jóvenes, crisis de ansiedad, crisis de pánico, que habían sufrido una depresión, muchísimo adolescente que no tiene un soporte y que, como tú decías, básicamente la sociedad te dice, venga, sé fuerte, hombre, no seas, que hay cosas importantes, ¿no? Entonces,
para entenderlo, creo que es absolutamente fundamental. Oye, está Diego... Ah, mira, sí. Sí. Le damos paso, tenemos con nosotros también a Diego Figuera, diputado de la Asamblea de Madrid, bueno, psiquiatra, una eminencia en el asunto, también para que nos ilustre. Le damos paso y luego, que lo estáis diciendo muchas veces, luego pasamos a comentar un ratito, ¿no? Luego comentamos un ratito las preguntas. Vale. Dentro, Diego. ¿Ya? ¿Diego? Hola, Diego. Hola. ¿Qué tal estás? Compañero, ¿cómo estás? Muy bien, oye. Gracias por invitarme a este Twitch. ¿Me oís? Un poco bajo. ¿Un poco bajo? Sí. A ver si puedo ponerme más alto. ¿Ahora me oís más alto? ¿Me oís bien ahora o regular? Sí, te oímos. No sé cómo se oye. Ah, vale, que lo que no te oímos somos nosotros. Que somos nosotros, pero vosotros sí que le oís. Ay, vale, un momentito. Bueno, si se oye, te oímos bien. Vale. Anda, que estamos los dos. Activar navegaciones. Se oye bien, vale. Sí, somos nosotros, pero la gente... Yo se lo quitaría. Cancelar. Sí. Nosotros te oíamos así, pero la gente te oye bien. Vale, perfecto. Luego quieren que nos hable de tu pasión en el deporte. Lo digo. Vale, muy pasado en el deporte. No te digo nada. Venga, dale, Diego. No, bueno, no he podido oír lo que habéis estado hablando porque, bueno, estoy aquí en el hospital de día y he venido del Colegio de Psicólogos y, bueno, pues lo que me queráis preguntar o lo que queráis compartir, pues lo primero es agradecer que me hayáis invitado a charlar con vosotros y con cualquier persona que nos quiera preguntar. Y, bueno, en mi doble condición de diputado y de trabajador en la sanidad y en la salud mental pública desde hace más de 30 años, he pasado por todos los dispositivos, unidades de agudos del hospital, el hospital psiquiátrico puro y duro, tanto el de la Fora como el José Germé de Leganés. He estado también en la unidad en el ambulatorio, en el centro de salud mental, y ahora estoy aquí en hospital de día. O sea que más o menos he recorrido todos los sitios donde puede estar un psiquiatra tratando de aportar en salud mental y bueno, esta experiencia es la que he querido luego trasladar a la política en el sentido de tratar de poner, como estáis haciendo, y yo creo que más Madrid, desde el principio que empezamos la legislatura, pues poner en el centro todo el tema de la salud mental con sus determinantes sociales y con sus dificultades y déficits en la atención pública. Y bueno, pues a lo que queráis. Pero vamos, lo primero es daros las gracias a vosotros y a todos los que nos están escuchando o viendo por Twitch. Hemos estado contando un poco la reunión que tuvimos ayer, ¿no? Con las asociaciones, con la Federación de Salud Mental. Sí. Lo que hemos estado hablando también hoy con el Colegio de Psicólogos, nos preguntaban que por qué invitábamos a un psiquiatra. Vamos a ver, es que Diego es uno de nuestros candidatos, también va en la lista electoral, ha estado haciendo un trabajazo que si lo queréis ver en la Asamblea de Madrid, defendiendo y poniendo también en un primer plano la salud mental en cualquier momento. Y también nos decían aquí que es que nosotros nos guiábamos por un modelo más biológico, más que psicosocial. Ahí te dejo todo lo que quieras para explicar, porque claramente nosotros abogamos por un modelo psicosocial, claramente. Bueno, claro, nosotros básicamente lo que yo intento aportar a la política es también toda la evidencia científica que hay detrás de todo esto, igual que en la salud pública, en el tema de las vacunas, o sea, que hablen los científicos y que los políticos podemos escucharlos para saber lo que tiene esa evidencia y lo que luego es ideología, pues es importante tratar de distinguirlo, aunque en salud mental está muy mezclado. Nosotros vamos a defender siempre un modelo complejo, que tiene una parte biológica y una parte psicosocial, que a través de la epigenética, que es como los genes, la parte biológica que le damos, están influidos por el ambiente, por ejemplo, incluso el ambiente emocional, pues las personas vamos siendo quien somos en función de dónde nos hemos criado, del país donde vivimos, de lo que les ha pasado a nuestros antepasados también a nivel cultural y a nivel social, y todo eso pues conforma una amalgama compleja que da lugar a que tengamos más resistencia a la adversidad o, al contrario, más vulnerabilidad a esa adversidad, y esa adversidad en un momento dado es la que nos va a llevar a tener, por ejemplo, como en la pandemia, problemas de salud mental, un sufrimiento más exagerado, que no supimos manejarlo de manera adecuada por aislamiento o porque nuestro propio cerebro, en parte, ya está condicionado por esos determinantes sociales de salud. Luego, nosotros ya no nos vamos a ir ni a un modelo totalmente biológico ni a un modelo solo psicosocial. Estamos abocados a entender la complejidad, y esa complejidad ha venido a quedarse para
todo lo que es tema de la salud mental, pero también para cualquier otro tipo de trastornos y también de muchas enfermedades de la cultura y de la sociedad. Estamos hablando de algo muchísimo más complejo que engancha incluso en las raíces de la filosofía. Y yo creo que a las personas, a la gente que nos está escuchando, si se lo decimos con palabras sencillas en el sentido de claras y que las puedan entender, van a escribirse a esta nueva idea de algo complejo. Igual que todo el mundo entiende que es complejo poner a un señor en la luna y que depende no solo del astronauta ni del cohete, y depende de muchísimas cosas, ¿no? Pues el tema de la salud mental es un tema complejo que tiene esas raíces biológicas por un lado, que es lo heredable, y las raíces psicosociales, que es como el ambiente incluso condiciona nuestro desarrollo genético a lo largo de los años, para bien y para mal, porque lo bueno que tiene es que esos condicionantes se pueden también ir transformando en algo bueno a partir de una cierta edad, cuando tenemos, por ejemplo, otro ambiente más favorable a nivel social, a nivel familiar y a nivel cultural. Y esto es lo bueno, que no es ahora mismo la salud mental no tiene un determinismo biológico catastrofista, sino muy optimista, porque tanto el ambiente como lo que hemos heredado son interinfluenciales, tanto para bien como para mal, a lo largo de toda la vida. Y eso es lo que quería aclarar, que no sé si os he aclarado suficiente. Claro, decían aquí en varios comentarios, ¿no?, sobre la complejidad y la simplicidad. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La complejidad del abordaje de la salud mental, la complejidad de la política, ¿no?, que hay quienes la quieren simplificar, ¿no?, esa simplificación de la vida y esa simplificación de nuestra sociedad. Y efectivamente somos una sociedad compleja que ahora nos está abocando también a buscar soluciones complejas, ¿no? Que no sean simples, ¿no? Esto de libertad o comunismo y estas cosas, ¿no?, que al final nos alejan de la realidad, de la complejidad de la política y de la complejidad del propio abordaje, ¿no?, de la salud mental, ¿no? Diego, ¿tú cuáles son? Porque hay mucha gente que nos pregunta, bueno, y luego porque en el Twitch hay gente que nosotros hemos empezado... Tú no lo has podido escuchar y hemos empezado como explicando las reuniones con los expertos y luego nuestras medidas, ¿no?, que proponíamos. Tú que lo conoces de tocarlo, de trabajarlo desde hace muchos años, ¿cuáles son, si te preguntaran las 3 cosas más importantes que hay que hacer, en este caso en Madrid, pero en general, las 3 cosas más importantes que hay que hacer para enfrentar el problema de la salud mental, las 3 medidas más importantes y más urgentes, ¿tú qué dirías de lo que tú te has encontrado en tu experiencia? Pues mira, yo creo que hay que distinguir para mí las 3 medidas, dividiría una, prevención. Hay que hacer algo que tiene que ver con prevención. La prevención tiene 2 polos para mí fundamental. Una, que todo el mundo tenga una vivienda digna y que tenga una subsistencia mínima a nivel de un salario, porque se ha demostrado que eso es lo más importante para prevenir problemas de salud mental. Fijaros que de todas los determinantes más importantes, incluidos los biológicos, por ejemplo, para una enfermedad tan grave como la esquizofrenia, el más importante demostrado, como se demostró para el cáncer de pulmón, que eran los cigarrillos y fumar, es la pobreza. Entonces, creo que es fundamental, por ejemplo, tener una renta mínima vital o un ingreso. Y creo que eso hay que ponerlo como una medida fundamental, aunque no parezca de salud mental, pero es que es clave. Los suicidios en los países nórdicos se reducieron en 10 años a la mitad porque todos los chavales en un momento dado tenían una vivienda y una mínima subsistencia, que no tienes que ir a pedir a las colas del hambre, que no tienes que estar sufriendo cada día, porque ese sufrimiento cambia el cerebro, cambia el cortisol, cambia el metabolismo y al final nos acaba dañando física y mentalmente. Entonces, esa es una medida fundamental. La prevención, sobre todo a través de vivienda digna y que la gente no pase hambre y que la gente se esté suficientemente incluido en su sociedad, que es luchar contra la soledad no deseada. Y en la soledad no deseada está en los mayores, está en los jóvenes migrantes, está en mucha gente que se siente excluida. Esa es una medida para la salud mental que es difícil de entender, pero es básica y por eso me atrevo a decirla la primera. La segunda, todas las medidas en la escuela, en los medios y todo para intentar decir, en cuanto tengas problemas de sufrimiento que no sepas manejar, por favor, pide ayuda. O sea, que se pueda luchar contra el estigma y que tengamos una manera fácil de acceder a todos los demás de ayuda, grupos de ayuda mutua, redes de solidarias, los servicios sociales, por supuesto, la atención primaria, etcétera. Pero una campaña de concienciación de que tener problemas de salud mental no es estar loco. Es que la mayoría de la gente va a tener problemas de salud mental a lo largo de nuestra vida. Yo mismo los he tenido. Mucha gente los tiene porque sufrimos y no tenemos herramientas suficientes para manejarlo. Eso por un lado. Y luego la tercera pata para mí importante es que una vez que la gente pida ayuda, esa ayuda esté accesible, sea fácil, la podamos conseguir fácilmente. ¿Y eso cómo se hace? Primero, reforzar
la salud mental ponerla más cerca de la atención primaria que de la atención especializada. Más cerca no significa que tenga que haber solo un psicólogo en un centro de salud de atención primaria, que está muy bien, pero que sea más cercana, que sea fácil, a través de los convenios también de los psicólogos y los educadores y las enfermeras de educación, que enseguida puedan contactar y decir, pues chico, pide una ayuda o no. Entonces, en general, una accesibilidad a la ayuda psicológica, que es por lo primero que hay que empezar, que sea fácil, que no sea estigmatizante. Para eso hay que abrir más los centros de salud mental, para eso, por supuesto, pedimos unas listas de espera, tanto en atención primaria, porque es curioso que hay más listas de espera en atención primaria para ver al psicólogo que en atención especializada. Más listas de espera. Claro. Más difícil, además, para una segunda cita. Más tiempo. Sí, para un seguimiento, ¿no? Porque hay una parte en la que se ha roto el seguimiento, ¿no? Totalmente. Básicamente, se ha roto el acceso, ¿no? Porque en el momento en el que a ti te dan una lista de espera de 2 meses y luego la siguiente revisión te la hacen a los 3 meses, has roto, o sea, eso es dificultar o anular el acceso a un servicio sanitario, básicamente, ¿no? Claro. Entonces, en los países nórdicos, que son los más avanzados, tienen unos teams que se ponen en marcha obligatoriamente en un mínimo plazo de 1 semana. En 1 semana tiene que haber una respuesta, que parte de la escuela, que parte de la empresa, que parte de la atención primaria, pero enseguida una respuesta para un grupo, para poder hacer un grupo de terapia o para poder ser escuchado, a ver lo que te pasa, no enseguida el pastillazo. Entonces, necesitamos que sea muy accesible y como va a ser complejo, la accesibilidad va a romper parte de las barreras tradicionales, para mí, de la atención primaria versus la atención especializada. La atención en salud mental tiene que estar bastante bien coordinada con servicios sociales y con medidas psicosociales, con la escuela, por supuesto, y, por supuesto, también con la atención primaria. Pero yo pondría más ratio de personas que puedan hacer terapia. La mayoría serán psicólogos. Estamos a la cola de España y no digamos lejísimos, habréis hablado de eso, de ratios. Las plazas PIR, ¿no? Que nos está diciendo mucha gente en el chat, de las plazas PIR. Las plazas PIR son el único acceso que hay para que los psicólogos puedan entrar en el sistema público de salud. Hay muchísimos más psicólogos en general, psicólogos generales sanitarios, que plazas PIR. Entonces, tenemos un cuello de botella. No puede ser que cada año en España y en Madrid haya 36 plazas de PIR nada más para todo Madrid. Cada año de formación. Y en España que son 190, ¿no? ¿Nos han dicho? Sí, alrededor de 190. Alrededor de 190. Entonces, no vamos a llegar a poder cubrir el ratio de aproximadamente, en Europa estamos en 18 por 100.000 habitantes. En España la media española es de 6, 7 por 100.000. Nosotros estamos en 4,5 por 100.000. Y claro, con ese número de psicólogos clínicos es imposible hacer una buena terapia. Porque la terapia tiene que tener 2 cosas. Que no haya una lista de espera para empezar el primer día, pero luego que haya tiempo para continuar a hacer la terapia. Porque no es hacer terapia a una persona 20 minutos cada 3 meses o cada mes. Eso no es terapia, es un pequeño acompañamiento. Y claro, la gente solo va a terapia el que se lo puede pagar, que esa es la tristeza. O acaba... Lo que hablábamos, Diego, ayer y hoy, que nos ha estado hablando también en el Colegio de Psicólogos, que es esa atención en red, ¿no? Cómo eso se ha perdido aquí en la Comunidad de Madrid cuando se puso la supuesta libertad de elección y el área única. Todo ese trabajo que se hacía alrededor de la primaria, de lo comunitario, de la salud mental comunitaria, ¿no? Que tenían relación, pues, los centros de salud mental con los centros de atención primaria, con los centros educativos y con el trabajador social, etcétera. O sea, todo ese trabajo en red, porque aquí no solo estamos hablando de psiquiatras y psicólogos, sino estamos hablando de un montón de profesiones que están alrededor, ¿no? De, pues, eso, de todos los programas sociales y de todo el acompañamiento. Pues ese trabajo en red se ha roto, ¿no? Por una visión mercantilista de la salud y de la salud mental en concreto. Absolutamente. El área única fue la puntilla a la asistencia en salud mental comunitaria. No se puede funcionar en área única porque se crea un sistema de competencia, que además lo hicieron a posta. Los que lo pusieron, lo hicieron a posta de competir entre unas áreas y otras. Y eso, en salud mental, lo único que hizo es aumentar la brecha entre el norte y el sur, entre la gente que se lo puede pagar y la gente que no, porque se rompió la equidad de la atención, que antes era lo importante. Y luego la coordinación sociosanitaria, que es absolutamente fundamental. Nosotros ahora estamos pidiendo en el programa volver a las áreas sanitarias en salud mental que sean muy parecidas a las áreas sociales para la ayuda psicosocial que necesita mucha gente y que, si puede, sean bastante parecidas a las áreas de educación.
Y esa coordinación es absolutamente importante, porque un psicólogo puede salir de su centro. Por ejemplo, nosotros en Ponzano, incluso con el hospital de día para gente grave, queremos y hacemos algunas reuniones en la Casa de Cultura, o podemos ir a las escuelas a intentar, digamos, ayudar a la gente y hacer una formación, por ejemplo, con chicos que han sufrido problemas en primera persona y que están dispuestos a ayudar, que ese es el futuro también de la salud mental, que los propios pacientes, que los propios usuarios sean los que nos cuenten las experiencias y aprendamos de ellos y puedan hacer prevención. Y prevención en las escuelas, y prevención en los barrios y en las casas de cultura. Eso es muy importante. Hay que volver y romper el tema de área única. El área única para salud mental es absolutamente nefasto y favorece el hospitalocentrismo y la psiquiatría biológica del fármaco y nada más. Claro. Bueno, tenemos aquí un montón de comentarios. No sé si queréis hacernos, algunos los tenemos por ahí arriba, pero no sé si queréis hacernos alguna pregunta. Se ha hablado del suicidio, ¿no? Y hoy lo hemos hablado también en el Colegio de Psicólogos y creo que es un tema que está absolutamente estigmatizado y absolutamente escondido, siempre con la excusa de que, bueno, es que si vas a dar cifras de suicidios, a ver si va a hacer una especie como de efecto llamada, ¿no? Cosa que ya está demostrada que no es verdad y, sin embargo, sigue siendo, pues, un tema vergonzante, un tema doblemente doloroso, ¿no? Para las familias, al cual tampoco se está poniendo encima de la mesa, ¿no? Y lo hemos hablado hoy con los psicólogos del Colegio de Psicólogos, pero también lo hablamos ayer con las asociaciones de los pacientes, ¿no? Cómo somos una sociedad en la que tenemos, no sé si hablaban de 10 suicidios al día, más o menos, ¿no? Los que hay en España. 10 suicidios consumados, no gente que lo intente. Claro. 10 personas se quitan la vida cada día en nuestro país porque no pueden más. Ya decía aquí, uno cada 2 horas y media, y cómo y por cada 10, ¿no? Por cada 10 personas que se quitan la vida, por cada una persona que consigue quitarse la vida, entre comillas, es un suicidio consumado, hay 20 que lo intentan. Y por el primer intento de suicidio, que va a una urgencia psiquiátrica, normalmente esa persona ya tiene mucha mayor probabilidad, casi un 30% más de probabilidad de cometer en los próximos 6 meses un segundo intento que pueda ser fatal. Entonces, la prevención, lo primero que hay que decir a todo el mundo que hay que hablar de suicidio, porque se puede prevenir. Y solo se puede prevenir lo que se sabe y lo que se comenta y lo que se habla. Y si no se habla, no se puede prevenir nada porque es algo estigmatizante y oculto. Entonces, es muy importante lo primero hacer un plan regional, en este caso, y también un plan nacional, una estrategia nacional contra el suicidio, pero por favor, que esté bien dotada económicamente. Y nosotros, en la dotación económica, vamos a necesitar 2 cosas. Más personal, más recursos humanos, por supuesto, y luego más capacidad de llegar a todos los rincones con una especie de psicoeducación en que poder hablar de esto en la escuela, poder hablar de esto en los bares, poder hablar de esto en la televisión, ayuda a prevenir. Y esto es muy fundamental. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nos preguntabais por ahí que cómo va nuestra salud mental en campaña. Pues mira, yo voy a decir una cosa. Yo he tenido momentos de angustia. Joder, sí. Pues no te queda. No te queda. Gracias. Tengo un amigo a mano. Te lo digo como experto. No, sí, claro. Sobre todo cuanto más ves el peso de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad que tienes de que haya un proyecto que salga bien. Hay mucha gente que estamos trabajando, o sea, que no solo somos nosotros dos, a lo mejor las caras más visibles, sino que te das cuenta de la cantidad de gente que está echándole horas y eso te hace, bueno, pues una especie como de peso de la responsabilidad que decía Tony Judd y que, bueno, pues ese peso de la responsabilidad al final pues te crea, ¿no? una angustia. También es verdad que... dificulta para dormir... Claro, bueno, el enfrentarte realmente a la responsabilidad que tiene lo bien o lo mal que lo hagamos para la vida de la gente, ¿no? O sea, que no solamente para la vida de los que están trabajando con nosotros, sino para la vida de la gente, ¿no? Porque yo por lo menos sí que me lo creo, sí que me creo que sería un drama que la señora Ayuso siguiera el 4 de mayo y sí que me creo que tenemos mucho que perder, ¿no? Y me da miedo por mis hijos, me da miedo por mi familia, me da miedo por mis compañeros del hospital, o sea, me parece que tenemos un talentazo en la Comunidad de Madrid que tenemos que aprovechar y, bueno, pues esa responsabilidad te crea, ¿no? A mí me ha creado en momentos me crea bastante angustia. También es verdad que
como la oportunidad de que realmente seamos capaces de cambiar esta comunidad, también pues es un acicate, ¿no? Para decir, bueno, vale, pues paso la angustia, pero tiramos para adelante y creo que el proyecto merece la pena y merece la pena dejarse la piel y dejarse un poquito de la salud mental en este proyecto, ¿no? Sí, yo además creo que una cosa que es que nos han preguntado muchísimas veces, ¿no? sobre nuestra existencia, como sobre nuestro espacio, nuestra identidad. Mirad, si no existiéramos, nadie estaría hablando de estas cosas. Como nadie estaría hablando de reducir la jornada laboral, como nadie estaría hablando del cambio climático, como nadie estaría hablando de una farmacéutica pública, como nadie estaría hablando... ¿Por qué hace falta un espacio político verde? Para hablar de las cosas que importan, de las que el resto no hablan. No, a nosotros no nos vais a ver perdiendo el tiempo con insultos, con que si el uno, con que si el otro, con que si me ha dicho y ahora yo le he dicho. Bueno, yo lo quiero decir así porque es como me sale. Es que somos los únicos que hablamos de las cosas que importan. Porque nos importa. Yo quiero añadir, si me dais paso, yo quiero hablar del tema de la salud mental de los líderes, porque es muy importante el tema de la salud mental de los líderes. Y esa pregunta no iba mal dirigida, porque creo que una de las cosas más importantes es cuidar la salud mental de nuestros líderes políticos en general, y eso tiene mucho que ver con que sean líderes que no se queden solos, que realmente puedan, de alguna manera, tener mucha más capacidad de liderazgos compartidos y con la capacidad de poder estar como Mónica, como Íñigo, como cualquiera de las personas que estamos en Más Madrid, en contacto permanente con la gente que te da un feedback y que aprendemos muchos de ellos. Entonces, el tema de la salud mental de los líderes, cuando se endiosan, cuando se aíslan demasiado, es un tema que sí es importante porque estamos a veces hablando de cómo se van aislándose, van teniendo cada vez medidas Fujimori, para no decir cosas de aquí, gente que en un momento dado o Trump pierde parte de su salud mental y afecta a mucha gente. Entonces, hay que cuidar y nosotros estamos ahí para cuidar a nuestros líderes de Más Madrid, yo y mis compañeros. Más que para cuidar a nosotros, yo creo que somos una organización, un espacio político que sí que nos cuidamos mucho entre nosotros. O sea, quiero decir que una de las cosas que hemos conseguido y por la cual estamos infinitamente orgullosos de nuestra organización política, además Madrid, es que somos capaces de cuidarnos, ¿no? Como organización, y eso también hace que cada uno tengamos un papel, el papel que nos toca, portavoz o prensa o comunicación o lo que sea, pero al final sí que ponemos los cuidados en el centro también de nuestra organización y eso también se nota. Nos dicen aquí de todo tipo de tal. Y creo que aquí hay una cosa que tiene que ver con la empatía. En el momento en el que tienes empatía, en el momento en el que tienes desarrollada la empatía, que tú sabrás que trabajas mucho esto, Diego, ¿no? Que al final necesita una infraestructura mental, ¿no? Neuronal, que o bien la tienes desarrollada o se puede desarrollar a base de, ¿no? de aprendizaje, a base de coincidir en espacios con gente que no es como tú, a base de conocer historias, a base de información y conocimiento. Creo que nosotros practicamos la política empática, ¿no? Y es ponerse en la piel del otro. Que la pandemia nos ha enseñado un poquito de lo que habíamos perdido durante todos estos años y es a ser empáticos, ¿no? Empatizar con el que lo está pasando mal, empatizar con el que sufre, empatizar con el que ahora mismo ve que no tiene porvenir, empatizar con los jóvenes. A mí es que me preocupan, no sé si es porque tengo hijos o porque me preocupa, igual tiene que ver, pero me preocupa la juventud enormemente. Me preocupa ahora mismo que les estamos dando, ¿qué les estamos ofreciendo a la juventud? Les estamos ofreciendo ocio de alcohol y de juego con las casas de apuestas, que también todo eso repercute en la salud mental. Les estamos ofreciendo un porvenir incierto, que creo que no hay cosa que más nos afecte a nuestra personalidad que la incertidumbre, ¿no? Y les estamos ofreciendo precariedad y básicamente una especie de retorno a la ley de la selva, ¿no? Al lejano oeste. Y eso es lo que le estamos ofreciendo a los jóvenes. Luego, eso sí, les criminalizamos de que son los causantes, los culpables y tal, pero es que no les estamos ofreciendo ninguna perspectiva de futuro y creo que en eso hay que ser empático con lo que tú fuiste anteriormente, joven, y con derecho, ¿no? a pensar en un proyecto de vida y con lo que vas a ser, ¿no? Empático con nuestros mayores, y esto lo hemos visto en las residencias de mayores. O sea, el modelo de low cost y el modelo absolutamente vendido a los fondos buitre de nuestras residencias de mayores es no empatizar con tu yo del mañana, que es una cosa que a mí me fascina, ¿no? Vamos a hacer una cosa, si os parece, que se nos están acumulando preguntas. Vamos a ir dándole a toda la gente que nos está siguiendo, por cierto, sin más de 500 personas, gracias por estar. Vamos a ir dándole a las preguntas que tengáis sobre cuestiones de salud mental o sobre lo que os dé la gana. Yo
nos habéis escrito varias veces de @másplazaspir, que con ese nombre, si empieza por más, pues ya estamos, ya es nuestro. Ya estamos, que si nos vamos a reunir, sí, dejad por aquí, porfa, alguna forma de contacto o escribidlo por las redes y nos reunimos. Y nada, eso, vamos a darle, que entren preguntas, comentarios o lo que os dé la gana de este tema o de cualquiera que queráis, ¿vale? Y somos así más rápidos. Quería comentar un momento de la empatía, porque la empatía se nace con la capacidad de tener empatía, pero la empatía es como un músculo que hay que estar educándola, y donde mejor se educa la empatía es con buenos tratos en la infancia y con buenas ayudas a las familias para que críen bien a sus hijos, y por eso la jornada de 32 horas y por eso los permisos de paternidad y maternidad deben ser fundamentales en los primeros tiempos, y luego en la escuela. Y ahí tenemos que dar clases de buenos tratos y hay que tener asignaturas transversales para todo eso que pueden dar tanto personas que han pasado por problemas como psicólogos si están en la escuela, educadores, enfermeras, las enfermeras de los centros. Y es muy importante el tema de la empatía, porque la empatía, igual que se gana, se puede perder, por ejemplo, cuando hay soledad o una soledad no deseada. Entonces, es muy fundamental que trabajemos con esa perspectiva también en política. Bueno, es que uno de los problemas que tenemos estructural y endémico en la Comunidad de Madrid es la segregación de nuestras escuelas, ¿no? Al final, los de una clase social se juntan con los de la misma clase social y al final no eres capaz de empatizar con otro tipo de... Aparte con la diversidad, con la diversidad que nos ofrece nuestra propia sociedad, si al final creamos guetos en nuestra propia educación, pues es que no eres capaz de desarrollar ese músculo que tú dices, ¿no? Si no hay ningún lugar en el que tú seas capaz de encontrarte, yo siempre pongo el ejemplo de las salas de espera de los hospitales, que luego siguen siendo un lugar de mestizaje social donde al final te puedes encontrar a Fabra, ¿no? Que vino al hospital. En realidad son lugares que hacen sociedad y ciudadanía. Claro, entonces, pero eso casi se ha limitado a las salas de espera de un hospital, ¿no? Y además, si me apuras, en patologías graves, ¿no? Pero en un colegio ya no encuentras, ya no tienes esa manera de hacer músculo de la empatía, porque te vas a encontrar con tus yo iguales, ¿no? De tu misma clase social, de tu misma... ¿no? La pandemia ha favorecido parte de ese aislamiento y esa retracción que tenemos que tratar de cambiar. Claro, pero ya venía de antes, porque somos la más segregada de toda España, ¿no? Y entonces eso hace que ya desde pequeño tú no seas capaz de empatizar porque no conoces, no tienes acceso ni conocimiento al resto de realidades, ¿no? Que se dan en tu propia comunidad, ¿no? Y entonces vamos construyendo muros en el cual tú naces con un muro que no ves al de al lado, sigues creciendo, vas a un trabajo en el que tienes un muro en el que no ves a los que no tienen... Quiero decir que la empatía se pueden hacer con ella, pero efectivamente o la desarrollas y los mecanismos son la educación, los servicios públicos, la igualdad, la equidad, ¿no? Todas estas cosas hacen que al final ese músculo se desarrolle. Y luego tienes una presidenta de la Comunidad de Madrid que te dice que hace apología de la antiempatía, ¿no? Y te dice, bueno, ¿para qué nos vamos a sacrificar un 99% si al final vamos a curar a un 1%, ¿no? Estadísticamente no merece la pena. Y entonces, yo creo que esto es muy peligroso socialmente y es muy peligroso para la política también. Total. Palani me recomienda que me juegue un GTA cuando se acabe la campaña, me juego un GTA, que lo tengo muy abandonado, la verdad. ¿Qué es un GTA? Madre mía. Un GTA es un... Tampoco te creas, es un juegazo de la Play. Están hablando mucho, ¿no? Pero sí que ayuda, a pasar el rato. A pasar el rato. De la financiación de la salud mental y sobre todo en residencias o los temas de salud mental, financiación a través de servicios sociales o a través de todo esto con los fondos buitre, y es verdad que muchas empresas en salud mental al final acaban financiadas. Estas grandes empresas se meten en el tejido asociativo y también se meten en los concursos y en los acuerdos para conseguir las residencias o los centros de atención a la salud mental, y eso va en detrimento de la calidad. Entonces, es verdad que lo que hablábamos en el Colegio de Psicólogos es que hay que primar mucho más, que no sea todo un sentido fundamentalmente economicista el que lleve a otorgar los contratos a las empresas que trabajan en el tercer sector o en el sector de los servicios sociales o de salud mental, porque al final va en contra de esta calidad y en contra de esta empatía que tenemos que ir, digamos, desarrollando con gente que sepa desarrollarla en sí misma. Entonces, es muy importante que cambiemos el modelo de financiación del tercer sector, de los servicios sociales y de todo este tipo de ayudas psicosociales a la salud mental. Me parece fundamental. Obvio, nos preguntabais por ahí también
cuál será nuestro proyecto, ¿no? Para el sur y para el este de la comunidad. Desde Aranjuez nos lo preguntaban. Sí. Lo tenéis ahí, sí, en Aranjuez, ¿no? Y alrededores. Bueno, nosotros hemos presentado en la Asamblea un plan de reequilibrio territorial porque nos parece que estamos perdiendo el talento, ¿no? Que se puede dar en el sur y en el este, y hay infinidad de datos, ¿no? Desde la esperanza de vida, como tenemos unos 10 años menos de esperanza de vida en el sur que en el norte, hasta el otro día, por ejemplo, en Orcasitas, Félix López Rey nos contaba que el 78% del absentismo escolar se da en los barrios del sur. Quiero decir, lo que estamos haciendo es mermar las posibilidades de que si Ramón y Cajal naciera en el sur, se convirtiera en Ramón y Cajal. Y que al final estamos perdiendo, ¿no? Como sociedad. Esa desigualdad nos hace perder como sociedad. Y eso, no os preocupéis que lo llevamos en el ADN de Más Madrid porque nos parece una enfermedad social. La desigualdad es una enfermedad social, ¿no? Y ahí todo el dinero que tiene que llegar de Europa, de los fondos europeos, tienen que servir fundamentalmente para la transición ecológica y tienen que servir para una industrialización verde y una industrialización inteligente que en Madrid se tiene que localizar en el sur. Tenemos que lograr que el sur de Madrid sea una región puntera en producción de nuevas energías, puntera en una industrialización inteligente. No. Espera una hora. No os preocupéis. Bueno, eso. Hay mucho dinero que tiene que llegar de Europa, pero ese dinero tiene que permear hacia abajo. No se puede quedar siempre en las mismas zonas, en las mismas manos y en las mismas empresas. Tiene que permear hacia abajo, hacia las pequeñas empresas y tiene que permear hacia los territorios que han estado tradicionalmente más golpeados y donde hay que generar posibilidades laborales y posibilidades de desarrollo profesional allí, sin que tengas que estar desplazando, sin que todo tenga que pasar permanentemente por la ciudad de Madrid. Eso es fundamental porque si conseguimos que la gente pueda vivir más cerca de su domicilio, pueda ir a trabajar cerca de su domicilio, pueda hacer compra de proximidad y economía de proximidad, vamos a mejorar también su salud mental porque vamos a crear mucha mejor red vecinal y red ciudadana. Está súper demostrado en todos los estudios de salud mental de la OMS que realmente hacer estas medidas políticas, que además eso es de lo que más depende la política. La política es la que puede hacer eso. Porque si no, la competitividad extrema siempre te lleva a que los más ricos están en los mismos sitios y cada vez son más ricos y ponen sus empresas en esos sitios y los más pobres cada vez se quedan más pobres. Y eso solo se puede cambiar con una acción política absolutamente fuerte y además al medio y largo plazo. Porque otro problema que tenemos siempre son las medidas cortoplacistas. Hay que intentar crear alianzas políticas progresistas que nos mejoren esa justicia y que nos lleven a hacer cambios que van a llevar a veces 10 años o 15 años, no son cambios cortoplacistas. La brecha para mí del norte-sur, que es una brecha también de la salud mental y es una brecha de los cuidados, necesitan políticas que probablemente tendremos que consensuar con todos los medios y las fuerzas progresistas para que puedan durar más allá de no digamos de estos 2 años que nos quedan de legislatura, sino en los próximos 4 o 8 años. Eso me parece fundamental. Y eso, desde luego, es de lo mejor para cuidar nuestra salud mental. Obvio, nos hablabais aquí de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Los 15 minutos y hacer una ciudad más convivible, ¿no? Unos espacios más convivibles. Hostia, ahí aquí nos escribe Serbrón 1 que dice: me he intentado suicidar decenas de veces y en la sanidad pública solo dan Ribotril y citas cada 3 meses. Joder, bueno, gracias por el coraje de contarlo y cuesta, la verdad que cuesta reaccionar a un mensaje así. Gracias por el coraje de atreverte y lo sentimos mucho que estés en esa situación y además que la sanidad pública no encuentres acompañamiento, no encuentres ayuda, no encuentres quien te eche una mano o te ayude en un momento tan difícil. Por eso es por lo que hay que cambiar las cosas. Y es que esto es un problema colectivo, no es un problema individual. Claro, no es tuyo. No es solamente de una persona que lo haya vivido, es que cualquiera nos podemos ver en esa situación, a nosotros, a cualquier amigo, familiar, y esto es un problema colectivo y es lo que tiene al final hacer política de lo colectivo, ¿no? El lobby del bien común que hablamos muchas veces, ¿no? Y es que... El lobby de los García. Bueno, pues que tiene que ver con esto, ¿no? Con que esto le puede suceder a cualquiera y que tenemos que hacer políticas para los cualquiera, claramente. Yo creo que es muy importante este caso de esta persona que ha podido dar su testimonio porque hay una paradoja y es que cuando
hablamos con los políticos en la asamblea o preguntamos al gobierno, aparentemente tenemos unos planes de salud mental, un programa SWIC, por ejemplo, para las urgencias, el suicidio, que en teoría te dicen que te van a dar una cita en 48 horas en tu centro de salud mental de zona y que vas a poder acceder a tratamiento psicológico. Está escrito, ha terminado el plan de salud mental 18 y 20 que se tenemos que evaluar y aparentemente las críticas son que ha ido todo fenomenal y luego la realidad es esta otra. Y son las realidades de la gente que realmente cuando sabes por debajo que eso no es así, que son buenas palabras, que hay el libro blanco del suicidio, pero luego en el día a día hay listas de espera, en el día a día muchos centros todavía tienen solo atención psicológica, por ejemplo con la COVID, y la gente tiene que ir esperando y realmente lo cotidiano falla. Entonces tiene que haber, nosotros pedimos en el programa también más permeabilidad, más cogobernanza de las asociaciones de usuarios y tal, para que nos vayan diciendo en cada momento cómo están estos problemas y llegar mucho más a solucionarlo de manera cotidiana, en cada centro de salud mental, en cada punto de atención primaria, porque es verdad que es un problema muy serio y va a ir a más. El tema de la prevención del suicidio es clave en la pospandemia o en las últimas olas de la pandemia, donde la gente está muy agotada. Vamos a hacer una cosa, si os parece, llevamos una horita en directo, si os parece... Este es mi canal de Twitch, así que quienes os conectáis normalmente, a mí ya me hacéis preguntas y lo vamos a seguir haciendo y la podéis hacer, pero a Mónica no la tenéis siempre. Entonces, si os parece, en el ratito que nos queda, que tenemos que ir, que me avisan que tenemos que ir cerrando, luego os cuento una cosa para cuando cerremos, no se vaya nadie, pero en el ratito que nos queda, no sé, 3, 4 preguntillas que digamos que a mí me tenéis siempre, pero aquí a nuestra flamante candidata no. Entonces, aprovechad y disparadle, comentad todo lo que queráis saber de salud mental o de lo que os apetezca. Pero dadle un poco y aprovechamos, ¿no? 3 o 4. Sí. Por ahí preguntabais que quién cuida a quién nos cuida, ¿no? Pues esa es una parte no de la campaña, ¿no? Sino de la realidad política. Básicamente la pregunta podría ser quién maltrata y quién descuida a quien nos cuida, ¿no? Porque a lo largo de todos estos años, no solo durante la pandemia, los profesionales sanitarios, los profesionales docentes, los que realmente hacen de sostén de esta sociedad, somos sistemática y programadamente maltratados. Eso es así. ¿Por qué? Porque si tú al final acabas con la vocación de aquellos que tienen esa vocación de servicio público y que sustentan los servicios públicos, que no dejan de ser otras cosas que las personas, pues acabas con un sistema, acabas con el sistema público, ¿no? El sistema público sanitario, de educación y de cualquier cosa. Entonces, desesperando a los profesionales, logran de alguna manera un sistema ineficiente que luego lo trocean y lo venden a cachos. Pero, bueno, pues nosotros obviamente queremos darle un cambio de 180 grados. ¿Qué medidas tomaría en el minuto 1? DJ Tommy Luna. Vale, DJ Tommy Luna. Para parar la pandemia, vacunación, inicialmente, vacunación. Es que tenemos la Comunidad de Madrid ahora mismo que ha sufrido seguramente uno de los mayores embistes de la pandemia, que más hemos padecido, que más hemos sufrido, y resulta que en la vacunación pues ahora nos toca ser chapuceros, como hemos sido durante toda la pandemia, por cierto, y volver a poner otra vez la vacunación como un estandarte de estrategia propagandística de la señora Ayuso, en vez de ponerla por encima de la mesa, que tenemos unos centros de salud, donde tenemos unas enfermeras que están dispuestas a vacunar, que quieren hacerlo, que además tienen todas las competencias, todas las habilidades, las ganas, la vocación, y sin embargo estamos haciendo que la gente se desplace 40 y 50 kilómetros, 40 o 50 kilómetros para que se vacune en el Cendal, ¿no? ¿Qué le diría a alguien que ha perdido la fe en la política? Pues que le comprendo y que desde Más Madrid siempre hemos intentado hacer, nosotros por lo menos en nuestras propias carnes, otro tipo de política. Creemos que otro tipo de política es posible, la política que mira la cara, la política que se encarga de lo importante, la política que no chilla, la política que no hace ruido, y que realmente la política es una estrategia de transformación social. Y que te necesitamos. Y que necesitamos a la política, ¿no? Que al final política es todo aquello que te rodea, es lo cotidiano, es político, y yo sí que sé que hay una campaña también sistematizada y programada para que la gente se desentienda de la política y de esa manera también poder hacer de esta sociedad un poco lo que quieren, ¿no? Un circo. Pero cuanto más nos alejamos de la política, más nos la hacen y más peligros tenemos, ¿no? en esta sociedad.
transporte público, obviamente, claramente. Yo creo que esto es una cosa en la que hemos estado desde el principio de la pandemia dando, tanto mi compañera María Zin en la Asamblea de Madrid como desde los compañeros concejales, ¿no?, del Ayuntamiento de Madrid. El transporte público es absolutamente esencial. Ayer estuvimos, de hecho, en una de las estaciones, ¿no?, de la EMT y nos estuvieron contando pues, los problemas que tienen de personal, los rácanos que son a la hora de, ¿no?, de reemplazar, ¿no?, o de cubrir las plazas y de contratar a la gente, ¿no? Y vuelve a pasar lo mismo, puedes tener toda la tecnología del mundo, pero al final los recursos humanos son los que hacen que un servicio público funcione y tienes una manera muy fácil de deteriorarlos, que es maltratando a los recursos públicos, ¿no? Has hablado de que eres madre, ¿qué se supone que para ti es la familia en esta sociedad? ¿Qué lugar ocupa la familia en el programa? Conciliación, natalidad, vivienda, dentro de las competencias de la comunidad. Pues mira, conciliación, natalidad y vivienda es que es... Yo creo que para las políticas de familia no son políticas de familia y como tú bien dices ahí, son políticas de vivienda. No puede ser que los jóvenes estén pagando un 80% de su sueldo en poder tener una vivienda, que tengan que vivir de 3 en 3 gente que tiene entre 30 y 35 años, que debería estar pensando cómo crear una familia. No puede ser que en el norte el 80% de las familias pueden llevar a sus hijos a una escuela infantil y, sin embargo, en Móstoles, en Leganés, en Parla, solo entre el 40 y el 50% pueden llevar a sus hijos a una escuela infantil. No podemos tener este grado de segregación en la escuela. En fin, quiero decir que para darle cobertura a la familia le tienes que dar cobertura a lo que hablábamos antes de los determinantes sociales de la salud, ¿no? No puede ser que una familia no llegue a fin de mes, es una aberración en este siglo, con la riqueza que tiene la Comunidad de Madrid, no puede haber familias que no lleguen a final de mes. No podemos tener familias como en la Cañada Real, ¿vale? Familias en las que hay casi 1.800 niños que se han pasado 6 meses sin luz y sin calefacción. Esto determina básicamente la política de la crueldad. Y bueno, pues creo que todas esas cosas que contemplas, la conciliación, lo hemos puesto a las 32 horas, la conciliación es un eje importante. Y yo como madre no solo es un derecho mío, sino que es un derecho de mis hijos y es un derecho de todos nuestros hijos que sus padres puedan estar presentes en todo el desarrollo, ¿no? En todo el desarrollo de la infancia y de la adolescencia. Y para eso tenemos que tener una sociedad que nos cubra, ¿no? Y que nos ampare, ¿no? Que nos haga un poco de tribu. Así que... Sí. Quiero decir, que llevas tralla. Se trata de que nos aguante la candidata también un mes, ¿le queda? Vale. ¿Centro de vacunación en el sur? Sí, mira, conocemos los mejores centros de vacunación en el sur, que son los centros de salud. Esos son los mejores centros de vacunación. Hemos sido capaces de vacunar a 1,5 millones de personas en 8 semanas y sin muchas alaracas, sin muchos estandartes, sin mucha propaganda, porque el mayor vacunódromo del mundo ya está inventado y se llama atención primaria. La temporalidad de los sanitarios. Mira, hace poco me llegó una información que había pedido al gobierno, 20.000 sanitarios, de los 80.000 que tenemos, 20.000 sanitarios, 1 de cada 4, está en fraude de ley en la Comunidad de Madrid, porque lleva más de 3 años ampliando, encadenando, ¿no?, esa temporalidad que ya el Tribunal de Justicia Europeo nos ha dado un toque. Y es lo que venía a contar antes, ¿no? Si el 50% de nuestros profesionales tienen un contrato temporal, pues obviamente es una manera de mermar su vocación, ¿no? ¿Cuándo se va a terminar con la temporalidad? Es que además hay una cosa que yo no la puedo entender. Si todos los años se hace el MIR, se hace el PIR, se hace el FIR, se hacen todas, estas oposiciones, ¿por qué no se pueden hacer oposiciones regulares cada año, cada 2 años en la Comunidad de Madrid, en la que los profesionales se vayan presentando a sus convocatorias y vayan, ¿cómo se dice? Consolidando eso. Vale para candidato y vale también para apuntador, vale para todo. Para lo que hemos quedado. Para todo. Consolidando las plazas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tener a profesionales que llevan encadenando contratos desde hace más de 10 años, ¿no? Es una aberración y tiene que ver con este maltrato. 3 palabras para definir Más Madrid. Verde, justo, feminista y que se encarga de lo importante. De lo importante. Mira, eso también son 3 palabras. De lo importante. 2 palabras como Jesús. Bueno, pues... Bueno, vamos cerrando. Me gustaría... Sí, me gusta. ¿Puedo intervenir en una cosa que me parece importante?
Sí, es que me han estado escribiendo algunas personas en primera persona que tienen problemas y han sufrido, digamos, problemas de salud mental y bastante malos tratos en su andadura de la atención psiquiátrica, y me preguntan un poco por qué no hablamos de estas violencias psiquiátricas y por qué no hablamos de las contenciones mecánicas. Y quiero decir que de eso hemos hablado desde el primer minuto en la Asamblea Más Madrid. Yo, desde luego, y Mónica y todos los que hemos estado allí, hemos estado trabajando y trabajamos para intentar conseguir las 0 contenciones en salud mental, realmente que las unidades sean unidades abiertas. Ayer lo hablábamos con Salud Mental Madrid y también hoy en el Colegio Oficial de la Psicología, y estamos a favor del respeto absoluto de los derechos humanos en salud mental, que es verdad que es donde se pierden muchos, de manera silente, muchos de los respetos humanos. A la gente se le ata inadecuadamente, no se están cumpliendo los protocolos de contención y sujeciones mecánicas en los hospitales públicos, y doy fe de ello porque lo he preguntado en la Asamblea y ha habido 0 respuestas, y realmente estamos muy preocupados con ese tema y siempre hemos hecho campaña y vamos a seguir. Y en nuestro programa electoral, en nuestra medida estrella, una de las medidas estrellas, que es el plan de choque de salud mental, está un punto en el tema de las 0, ir hacia las 0 contenciones, aumentar la formación para que en las unidades de salud mental, en las residencias de mayores y en cualquier sitio se respeten los derechos humanos y sea una piedra absolutamente fundamental e ineludible. Y desde luego estamos por eso, y también nos vamos a reunir con Orgullo Loco y con todos los colectivos de primera persona que estén dispuestos a aportar y a discutir con nosotros este tema, que por supuesto es polémico y candente, pero desde luego nosotros apostamos absolutamente por ello, y que quede claro. Vale, me dicen, vamos a cerrar ya, me dicen que Furor TV, que nos aprecia y nos ha hecho raid y que nos ha mandado mucha gente, que somos ahora mismo más de 800 personas. Muchísimas gracias a todo el mundo que nos habéis seguido. Nosotros no nos vamos, ¿vale? Os vamos a dejar con Más Madrid en su Twitch, por si tenéis ganas de más. Nosotros sí nos vamos, porque en algún momento porque hay que comer y luego hay que seguir con la campaña. Pero muchas gracias a todas y a todos los que habéis estado, desde Madrid, desde otros puntos de España, la gente de Argentina que siempre se conecta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego, por ilustrarnos. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a todos. Que son de haberlas estudiado y de haberlas trabajado. Gracias por ese punto de vista. Y muchas gracias, Mónica. Gracias a ti. Gracias, jefa. Muchísimas gracias a todos vosotros. Aquí nos despedimos. Eso, ahora os dejamos con Más Madrid en su Twitch. Un abrazo muy fuerte y nos seguimos viendo. 4 semanitas de campaña para tener un gobierno decente en la Comunidad de Madrid, presidido por Mónica García. Y que todo el mundo salga a votar, por favor. Que vayáis a votar todo el mundo, por favor. Chao. 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 Bueno, ¿estamos locos? Sí, te quiero hablar. ¿Voy al baño? Sí, claro. Mario, está pensando eso,